Hola, hola, mi gente hermosa. Qué alegría inmensa volver a conectar con ustedes desde su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que hierve en el caldero del espectáculo turco. Es un verdadero honor tenerlos aquí, listos para embarcarse en otra aventura informativa conmigo. Espero que estén rebosantes de energía, con la taza de té o café turco en mano, y listos para dejarse llevar por la primicia que tengo preparada para hoy. Hoy, queridísimos, prepárense para una verdadera explosión. Una noticia que, de confirmarse, no solo sacudirá los cimientos de las redes sociales, sino que redefinirá el concepto de fenómeno fan en el mundo de las series turcas. Una noticia que hará palpitar más rápido los corazones de aquellos que suspiran con la química inigualable de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado. Hoy, todos nuestros radares apuntan hacia esta icónica pareja. Y no se trata de simples rumores, de esas habladurías que van y vienen. No. Hoy les traigo una fecha grabada a fuego en el calendario, 22 de mayo de 2025. Así que acomódense en sus sillones, que vamos a necesitar toda la comodidad posible para desentrañar esta madeja de especulaciones, análisis y, sobre todo, muchísima emoción. Pero antes de zambullirnos de lleno en este mar de posibilidades, quiero recordarles algo crucial: suscríbanse al canal. Y no se olviden de activar esa campanita de notificaciones, porque aquí no queremos que se pierdan ni un solo segundo de las últimas novedades, los secretos mejor guardados y, por supuesto, los chismes más jugosos del universo del entretenimiento turco. Cada clic, cada suscripción, es una inyección de energía para que sigamos creciendo y trayéndoles el contenido de calidad que se merecen. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que, al pronunciarlos juntos, invocan recuerdos imborrables de una de las series turcas más exitosas y queridas de todos los tiempos, Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. Una comedia romántica que no solo nos robó el corazón, sino que nos regaló momentos de risa incontenible y, sobre todo, nos hizo creer en el amor verdadero, ese amor que trasciende la pantalla y se instala en lo más profundo de nuestras almas. La conexión entre Can y Demet era palpable, innegable, electrizante. Cada mirada cómplice, cada sonrisa robada, cada roce accidental, gritaba a los cuatro vientos que entre ellos existía algo más que una simple relación profesional. Y, como era de esperar, la maquinaria de los rumores se puso en marcha. Que si estaban juntos en secreto, que si se habían peleado a muerte, que si solo eran los mejores amigos del mundo. Lo cierto es que nunca hubo una confirmación oficial. Ambos, fieles a su estilo discreto, prefirieron mantener el misterio, alimentando aún más la fantasía de sus millones de fans. Pero el tiempo, implacable, siguió su curso. Can y Demet tomaron caminos separados, protagonizando otras series, explorando nuevos horizontes profesionales. Can, con su carisma arrollador, conquistó Italia, convirtiéndose en un ícono de la moda y un galán irresistible que acaparaba portadas de revistas y corazones en cada rincón del país. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, demostrando su versatilidad y talento como actriz en una amplia gama de géneros. Parecía que la magia de Erkenci y la esperanza de una relación real entre Can y Demet se habían desvanecido en el pasado, relegadas a un recuerdo nostálgico para aquellos que vivimos intensamente esa época dorada. Y es precisamente aquí donde nuestra noticia bomba entra en escena, donde esa fecha misteriosa, 22 de mayo de 2025, se convierte en el centro de todas las miradas. ¿Qué sucederá ese día? ¿Por qué es tan importante? Aquí, mis queridos, es donde la trama se complica y la emoción se dispara. Según fuentes internas de la industria televisiva turca, que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, se está cocinando a fuego lento un proyecto secreto que tiene como protagonistas indiscutibles a Can Yaman y Demet Özdemir. Un proyecto que, al parecer, sería una secuela, un spin-off, o incluso una continuación con un giro inesperado de la historia de Erkenci. Sí, lo han oído bien. Podríamos volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla, retomando los personajes que nos enamoraron. Pero, ojo, no se dejen llevar por la euforia todavía. Como les he advertido desde el principio, esto no son más que rumores, especulaciones basadas en información privilegiada. No hay nada confirmado oficialmente. Sin embargo, la fuente que nos ha proporcionado esta jugosa primicia tiene un historial de fiabilidad bastante sólido, y la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo es tan irresistible que es prácticamente imposible no ilusionarse. Imaginen la escena: Can y Demet retomando sus roles de Candivit y Sanemayden, pero años después, con la madurez que el tiempo les ha otorgado.
Tal vez casados, criando hijos o quizás enfrentando nuevos desafíos en sus vidas que pondrán a prueba su amor y su relación. Las posibilidades son virtualmente infinitas. Y la química entre ellos, si sigue tan viva como la recordamos, podría ser absolutamente explosiva, capaz de incendiar la pantalla y las redes sociales. Por supuesto, también debemos ser realistas. Han pasado varios años desde que Erkenci-Kuş llegó a su fin. Tanto Can como Demet han cambiado, han madurado, han evolucionado como actores y como personas. No podemos esperar que sean exactamente los mismos que vimos en la serie original. Sería injusto y poco realista. Pero precisamente ahí radica parte del atractivo de esta posible reunión. Ver cómo han crecido sus personajes, cómo han evolucionado sus carreras individualmente, cómo se reencuentran después de tanto tiempo, con nuevas perspectivas y experiencias, podría ser un espectáculo fascinante, una oportunidad única para explorar nuevas facetas de Can Divit y Sanemein. Además, no podemos ignorar el poderoso factor nostalgia. Erkenci-Kuş marcó a toda una generación de fans de las series turcas en todo el mundo. La serie se emitió en innumerables países y cosechó un éxito arrollador, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. Volver a ver a Can y Demet juntos sería como reencontrarse con viejos amigos, revivir momentos inolvidables, y darle una nueva oportunidad a una historia que quedó grabada en nuestros corazones. Pero, ¿qué tan probable es que esta noticia sea cierta? Bueno, como ya he insistido, no hay ninguna confirmación oficial. Sin embargo, existen algunos indicios, algunas señales sutiles, que nos permiten albergar cierto optimismo. En primer lugar, tanto Can como Demet han expresado públicamente en numerosas ocasiones su cariño y gratitud por Erkenci-Kuş y por los personajes que interpretaron. Han reconocido el impacto profundo que la serie tuvo en sus carreras y en sus vidas personales. Incluso han hablado de la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en el futuro, aunque sin dar detalles concretos. En segundo lugar, ambos se encuentran en un momento álgido de sus carreras. Can está triunfando en Italia, consolidándose como una estrella internacional. Demet está brillando en Turquía, demostrando su talento en una variedad de proyectos. Una reunión entre ellos sería un evento mediático de proporciones épicas, generando una expectación global y atrayendo la atención de millones de espectadores. En tercer lugar, se rumorea que la productora de Erkenci-Kuş estaría muy interesada en revivir la serie de alguna forma. Son conscientes de que tienen un producto de éxito probado entre manos y que una secuela, un spin-off, o cualquier tipo de continuación inteligente podría generar enormes beneficios económicos. Por supuesto, también existen obstáculos importantes que superar. En primer lugar, las agendas de Can y Demet son extremadamente apretadas. Coordinar sus tiempos para grabar una nueva serie, que requeriría meses de trabajo, sería un desafío logístico considerable. En segundo lugar, los dos actores podrían tener reservas sobre volver a interpretar los mismos personajes. Quieren seguir creciendo y evolucionando como artistas, y podrían preferir explorar roles nuevos y diferentes que les permitan demostrar su versatilidad actoral. En tercer lugar, la presión de los fans podría ser abrumadora. Las expectativas son altísimas y cualquier error, cualquier decisión creativa que no convenza al público, podría ser fatal para el proyecto. A pesar de estos obstáculos, sigo creyendo que las posibilidades de que veamos a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla son bastante altas. La noticia del 22 de mayo de 2025 podría ser la confirmación oficial de este esperado reencuentro. O quizás, una estrategia de marketing brillante para mantenernos en vilo. Y si esto sucede, prepárense, porque las redes sociales van a explotar. Los fans de todo el mundo van a celebrar este momento histórico con la misma pasión y fervor que demostraron durante la emisión original de Erkenci-Kuş. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo, para analizar cada detalle, y para compartir la emoción con todos ustedes. Así que mantengan la atención en nuestras redes sociales, porque les estaremos informando puntualmente de todas las novedades que surjan sobre este tema. Y recuerden, el 22 de mayo de 2025 podría ser el día en que nuestros sueños se hagan realidad, el día en que Can y Demet vuelvan a iluminar nuestras pantallas con su magia. Ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos desmenuzado hoy, tengan presente esta bomba informativa, una posible reunión estelar entre Can Yaman y Demet Özdemir el 22 de mayo de 2025. Hemos analizado los rumores, las posibilidades reales, los obstáculos que podrían dificultar el proyecto, y las razones por las que, a pesar de todo, podemos mantener la esperanza.
La verdad es que la simple idea de verlos juntos de nuevo es increíblemente emocionante. Y no podemos evitar dejarnos llevar por la ilusión. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Y ahora, quiero pedirles algo muy importante, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? ¿Cómo creen que han cambiado sus personajes? Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Erkencicus, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo incondicional. Les mando un abrazo enorme, lleno de buena vibra, y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Que tengan un día maravilloso y lleno de sueños por cumplir.